bienvenidas, bienvenidos sean al programa Lumen Gentium aquí en TVK. Una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a conversar ahora de un tema que ha sonado mucho luego de la aprobación de la ley de recursos hídricos, que fue, si no me equivoco, el año pasado, pero nuestro invitado nos va a aclarar un poco más todos estos conceptos. En la ley se establecen ciertos parámetros para un determinado grupo de personas que ejercen una función específica. Son las personas que se agrupan en lo que conocemos nosotros como juntas de agua. Pero a veces no sabemos de qué se trata todo esto. Y para poder ampliarnos y aclararnos qué está sucediendo con todos estos hermanos y hermanas agrupados en estas juntas de agua y que también pues reciben digamos un tratamiento diferente en la ley de recursos hídricos, está con nosotros nuestro invitado, quien es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador, Guillermo Navarro, a quien le decimos bienvenido, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ilse, por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, más o menos yo explicaba que en nuestro país, recientemente, digámoslo, ¿verdad? Sí, se aprobó una ley nueva que regula lo del, nosotros no le llamamos recurso en iglesia, sino que un bien, que regula el bien del agua, pero la ley se llama Ley General de Recursos Hídricos, y que en esa ley hay como un tratamiento especial dedicado a lo que conocemos como juntas de agua. En primer lugar, Guillermo, explicarnos un poco a qué nos referimos o a qué se refieren las personas cuando hablan de juntas de agua. Ok, sí, bueno, en primer lugar hay que decir que en El Salvador hay 4 proveedores de agua, son quienes garantizan la administración y la distribución de agua. El proveedor más grande, digamos, más fuerte, es ANDA, es el proveedor estatal que tiene una importante cobertura a nivel nacional. El otro proveedor de agua son los sistemas municipales, en donde la municipalidad se encarga de la gestión, administración y distribución del agua a diferentes hogares en el país. El otro proveedor se llama autoabastecidos. Los autoabastecidos son sistemas privados de agua que por lo general son administrados por empresas que hicieron, digamos, la urbanización y se quedaron cobrando por el servicio de agua. Y el otro gran proveedor de agua son lo que llamamos juntas de agua o sistemas comunitarios de agua o sistemas rurales de agua. Estos se caracterizan por llegar a las familias, digamos, de los lugares más recónditos del país. En su mayoría operan en el área rural y son agrupaciones de ciudadanos que se organizaron para hacer o construir un sistema de agua y quedarlo operando en la comunidad. Entonces están ANDA, que es el gran proveedor estatal, están las municipalidades, los autoabastecidos y están las juntas de agua. Dentro de estos 4 grandes proveedores de agua, digamos que las juntas de aguas tienen un papel importantísimo porque se estima que le dan servicio a 500,000 familias en el área urbana del país. Y según el dato que nosotros manejamos, son alrededor de 2.500 juntas de agua a lo largo y ancho de todo El Salvador. Es más, la encuesta de la UCA que salió el 22 de marzo de este año planteaba que las juntas de agua a nivel rural tienen una cobertura del 81% del territorio, es decir,
que tienen una importancia fundamental porque están donde el Estado, es decir, el proveedor del Estado, como es ANDA, no llegan. Entonces ese tiene un papel importante. Además, las juntas de agua, por su condición, tienen una labor importantísima en la gestión medioambiental y en el cuidado de aquellas zonas que son de recarga hídrica. Y por supuesto están en todo el país. Entonces los sistemas de agua comunitarios o juntas de agua o sistemas rurales de agua son agrupaciones comunitarias que se dedican a la administración, gestión y distribución del agua en los lugares básicamente rurales, y por supuesto para ejercer esa función cobran una cuota como lo hacen los demás. En el marco de esta ley que se aprobó, las juntas de agua que a veces están bajo el marco jurídico de una DESCO, una DESCO si ejerce esa función de distribución del agua, adquiere ese carácter de junta de agua, aunque sea una DESCO. De esto hay muchísimos en el país, o comités, o agrupaciones específicas, en fin, pero en el marco de esta ley, que hace un año que se aprobó, toda agrupación, ya sea junta de agua, autoabastecidos o sistemas comunitarios o sistemas municipales de agua, para que sean reconocidas como tal, deben de registrarse valga la redundancia, al Registro Nacional Hídrico, que es un espacio que ha dado la ley para que se formalicen y sean reconocidas jurídicamente, según lo mandata la Ley General de Recursos Hídricos. Gracias por esta explicación, Guillermo. A lo mejor nuestros hermanos y hermanas se preguntan, ¿y por qué la Iglesia está hablando de este tema de las juntas de agua? No es la primera vez que hablamos de la Ley General de Recursos Hídricos, ¿verdad? Y se ha expresado que la Iglesia siempre se preocupa por los más vulnerables, por los más débiles, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, las juntas de agua, por lo que usted nos está explicando, además de que ejercen una función muy importante, puesto que abastecen de agua a cantidad enorme de familias en lugares donde aún el Estado no provee de este líquido. Además, también nos acaba de informar que ellos se preocupan por cuidar aquellos ojos de agua, podemos decirle, o aquel nacimiento de donde ellos están extrayendo el agua para llevarlo a sus comunidades. Es decir, tienen una serie de funciones. Y si bien es cierto, cobran el servicio, supongo yo que es también para el mantenimiento del mismo sistema. Usted me puede corregir si estoy malinterpretando esto. Ahora el punto es, ¿por qué la Iglesia está metida hablando de este tema? Y la idea, Guillermo, es que nos explique usted qué está haciendo la Iglesia en torno a esto y por qué la Iglesia está haciendo lo que nos va a explicar. Sí, bueno, ya lo hemos conversado y hemos planteado, y muchos amigos y amigas que nos ven sabrán que el agua es para la Iglesia un tema de vital importancia, porque desde nuestro enfoque el agua es vida, y eso lo podemos encontrar en todo el mandato que da el Papa Francisco en su encíclica la Laudato Si y otros documentos que anteriormente la Iglesia ha elaborado, y podemos encontrar en nuestra Iglesia católica, en la Conferencia Episcopal de El Salvador, una importancia reiterada en el tema del agua. Y esto no es solo un discurso bien intencionado, sino es un enfoque con acciones concretas. Por ejemplo,
En el 2006, Cáritas, como parte de la Iglesia Católica, propone la primera propuesta de ley general de aguas en el país. Y en el 2008, Cáritas, en conjunto con varias organizaciones, propone a la Asamblea Legislativa que el agua sea reconocida como derecho humano fundamental en el artículo 2 y 69 de la Constitución. Y de estos dos grandes hechos se desprenden otras actividades que hace la Iglesia, como promover cartas ciudadanas, tener reuniones con los diputados, promover la no minería en El Salvador, prohibir la minería metálica en el país, movilizaciones de diversos sectores, etcétera. Entonces la Iglesia en este tema ha tenido un papel muy activo, y es por eso que hablamos del tema, y es para nosotros como Cáritas, recogiendo ese mandato de la Iglesia, es fundamental hablar de las juntas de agua, porque en el sector o en el área rural es donde se ve explícitamente el drama de aquellas familias que no tienen agua, o de aquellas familias que tienen el agua pero no tienen los estándares de calidad, no tienen, digamos, la infraestructura para que el agua le llegue a sus viviendas. Vemos esa relación en las áreas rurales, esa relación entre el derecho humano al agua, la salud, el derecho a la educación, etcétera. Entonces, no solo es hablar de las juntas de agua como sistemas, sino como sistemas en sí, sino de plantear las juntas de agua en relación a un contexto rural donde se expresan muchas necesidades, y el agua es el centro de atención donde pasan las soluciones para este tipo de problemas que vemos. Por ejemplo, hay muchas escuelas que no tienen el agua dentro de su complejo, y esto muchas veces hace que los niños pierdan clases, o aquellas personas que están tomando agua de pésima calidad corren el riesgo de sufrir enfermedades, y esto pues es una consecuencia no solo psicológica, sino también económica para las familias. Entonces el agua es un derecho relacionado con otros derechos, y se expresa muy bien en el área rural, y ahí es donde las juntas de agua adquieren una importancia, porque son los responsables de administrar y gestionar el agua para que las familias la tengan en sus hogares. Por eso es que a nosotros, aunque tenemos nuestra valoración crítica sobre la ley aprobada, la Ley General de Recursos Hídricos, pero vemos a bien que, por ejemplo, en el artículo número 1 de la ley se reconoce el agua como un derecho humano. Eso es un buen aporte. También se vea bien que se empiece a ordenar todo este universo de las juntas de agua, ya que como no ha habido ley, vemos con mucha preocupación que las juntas de agua no tengan un orden en su documentación, en su administración, en la rendición de cuentas. Entonces la ley viene a ordenar, y por supuesto estos cambios a veces cuando se viene de un antecedente donde priva más el desorden, y cuando se quiere ordenar, pues hay que superar algunas dificultades que presenta el mismo proceso. Cuando escuchamos esto que nos dice, una vez más, creo que se nos aclara la importancia de las juntas de agua, y también la importancia
de conocer esta Ley General de Recursos Hídricos en cuanto que atañe tanto a estas personas que ya tienen una condición vulnerable por todo lo que usted nos ha explicado, y que ahora también en la Ley General de Recursos Hídricos tienen un tratamiento diferente de lo que ocurría antes con ellas, ¿verdad? Porque antes, al no haber una ley, ¿verdad?, ellas no tenían tampoco, digamos, un reglamento que las rigiera. Ahora esta ley sí tiene, ¿verdad?, un parámetro con el cual, digamos, mide a estas juntas. Y usted nos explicaba que además de las juntas existe ANDA y existen otros tipos de asociaciones que también proveen de este recurso. Las juntas de agua, ante estas otras asociaciones en la Ley de Recursos Hídricos, ¿cómo se plantea esta relación? Sí, digamos que para las juntas de agua hay un trato especial en el sentido de que se les reconoce la importancia que tienen. Lo que sí tienen que hacer las juntas de agua es registrarse ante el Registro Nacional Hídrico, porque al registrarse, según el artículo número 4 de la ley, se les reconoce como tal, jurídicamente hablando, ¿verdad? Porque las juntas de agua pueden seguir en su función de proveedores de agua, pero al inscribirse en el Registro Nacional Hídrico, gozan de ciertos beneficios del Estado. Uno de los beneficios es, en primer lugar, no pagarían canon, que es el impuesto por el uso y explotación del agua. En segundo lugar, al ser reconocidas por la Autoridad Salvadoreña del Agua y por ende por la ley, gozarían de asistencias técnicas y financieras, y por supuesto todo el acompañamiento para darle seguimiento a todas las necesidades históricas que han presentado las juntas de agua. Esto lo digo porque así lo manifiesta también la ASA, y creemos que eso es importante. Claro que sí. Para las juntas de agua y en general para el país, ¿verdad? Porque a sabiendas de que tenemos nuestras opinión sobre términos generales sobre la ley, pero los puntos o los artículos que van en función de mejorar los sistemas comunitarios del agua, creo que son una oportunidad que los diversos sistemas comunitarios del agua deben de aprovechar para mejorar las condiciones en las que han estado históricamente, que han sido condiciones realmente difíciles ante un país en donde el agua cada vez es más escasa. Correcto, Guillermo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en breve conversando con nuestro invitado de este tema que tiene que ver con miles y miles de familias, sobre todo en el área rural, y es el tema de cómo están operando y cómo pueden seguir operando en este espacio creado por la Ley General de Recursos Hídricos, las conocidas como juntas de agua. Regresamos en un momento. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium. Estamos conversando con nuestro invitado Guillermo Navarro. Él es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas del Salvador, y con él estamos hablando de las llamadas o conocidas como juntas de agua, que son agrupaciones de personas que se asocian para poder dar un servicio y proveer del agua a comunidades principalmente rurales. Guillermo nos estaba explicando que la Iglesia en este tema del agua se ha involucrado desde hace mucho tiempo, no es nuevo, y no solo en El Salvador, hablamos desde el Vaticano, por supuesto, hasta acá en nuestra provincia eclesial. Y ahora que las juntas de agua son como un eslabón
podríamos llamarlo débil de esta cadena de proveedores de servicios de agua, la Iglesia pues tampoco puede ser indiferente ante los cambios que se están sucediendo luego de la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos. Guillermo, ¿cuál es la situación entonces ahora de cara a la ley de las juntas de agua? ¿Qué es lo que ellas tienen que hacer? ¿Qué es lo que les beneficia? ¿Qué es lo que no les beneficia? Y la Iglesia a través de Cáritas, ¿qué está haciendo de cara a esta realidad? Sí, en primer lugar hay que decir que la ley es un hecho. Es más, ya va a cumplir o ya cumplió un año de haberse aprobado. Es una ley que se está aplicando, la está aplicando la Autoridad Salvadoreña del Agua, que es una institución nueva, pero que no podemos decir que no se pueden someter a la ley todos los sujetos para el cual la ley va dirigida, y entre ellos está la Junta de Agua. Entonces, si mal no recuerdo, el artículo número 4 de la ley dice que todas las organizaciones sin fines de lucro, ya sean organizaciones de la sociedad civil, ADESCOS, que desean ser reconocidas como juntas de agua, deben inscribirse o registrarse al Registro Nacional Hídrico. Esto es similar a un niño que cuando nace, para ser reconocido jurídicamente, debe de ir a la alcaldía, que le saquen su partida de nacimiento, y luego el DUI, y así puede ser cualquier actividad comercial, pero ya como reconocido por... Así son las juntas de agua, son niños que para ser reconocidos por el Estado deben de inscribirse y luego en ese marco realizar su función en el marco de la ley. Entonces, ¿qué es lo que deben de presentar? Son 7 los requisitos que deben de presentar. Entre ellos están sus estatutos, están las credenciales de los representantes legales, que es el presidente, o en algunos casos el síndico, está la publicación de los estatutos en el diario oficial, el NIP que le extiende el Ministerio de Hacienda, presentar cuántos usuarios tiene su sistema, la georreferencia de donde está su fuente de agua, son como 7, pero la Autoridad Salvadoreña del Agua en estos momentos lo que está, le está tomando mucha importancia es el interés que tienen las juntas de agua de registrarse y operar bajo los términos de la ley, indistintamente que tengan o no todos los requisitos. Lo importante es iniciar el procedimiento, porque la Autoridad Salvadoreña del Agua sabe que en estos últimos años las juntas de agua han estado en un desorden terrible, porque no existía una ley, nadie les estaba exigiendo. Entonces es como venir a ordenar poco a poco, ¿verdad? Y no necesariamente deben de contar con todos los requisitos para iniciar el proceso. Eso es uno. Lo otro es que en este marco, Cáritas, el aporte de Cáritas es contribuir a facilitar que las juntas de agua se registren y que puedan tener los beneficios que da la ley. Y reitero, estos beneficios son contar con la asistencia administrativa, financiera, para que los sistemas de agua se fortalezcan, iniciar en los territorios campañas de cuidado y respeto del agua como derecho humano, la promoción del agua en los distintos territorios, con las escuelas, con los jóvenes, con las comunidades, sobre la importancia de cuidar las zonas de recarga hídrica, de conocer el derecho humano más a profundidad, incluso de conocer la ley, porque
como esta ley no fue discutida en los territorios, de pronto se aprobó y resulta que aquellos sujetos de ley como las juntas de agua no conocen, algunos sí, otros no, en qué términos trata esta ley. Entonces creo que ahí también Cáritas puede o está jugando un papel importante de promover el articulado de la ley para que las juntas de agua conozcan la ley y puedan ante la ley sacar los beneficios correspondientes y también cumplir los deberes correspondientes. Y aquí creo que es importante construir una relación bastante colaborativa con la autoridad salvadoreña del agua en función de las familias. Y esta relación colaborativa se debe de plantear sin perder la naturaleza y nuestro enfoque histórico sobre el agua, pero sí pensando en las familias. Y en los territorios, con esa relación que hemos construido con las juntas de agua nos permite ser o contribuir a facilitar el registro, a que conozcan la ley, a que conozcan los requisitos que tienen que presentar y desde luego vincularlos ante la ASA, que al final son los responsables de darle cumplimiento a los sistemas comunitarios del agua y por supuesto a las familias en general. La pregunta que le voy a hacer enseguida tiene que ver con algo que se escuchó recientemente en los medios de comunicación, y es que salían personeros de las juntas de agua pidiendo como una prórroga para que ellos pudieran hacer este trámite del que nos está hablando. Pero yo entiendo, según lo que usted nos está explicando, que ellos pueden iniciarlo aunque no tengan todo eso. En ese caso, ¿qué se les puede decir? Perfectamente. El 12 de julio se cumplía el tiempo para aquellas empresas que no habían registrado sus pozos. Por eso cuando uno entraba a la página del ASA aparecía un anuncio de que tenían que registrarse, porque la función de registrarse no solo es de las juntas de agua, sino todos aquellos que utilizan el agua para algún tipo de actividad económica. El 12 de julio se venció el plazo para que todos aquellos que tienen pozos de tipo empresarial los registraran, pero en el tema de las juntas de agua, conociendo cómo han estado las juntas de agua en todo este tiempo, no se les iba a poner una fecha fatal. Eso no quiere decir que las juntas de agua se atengan. Deben inmediatamente, con los documentos que tienen, presentarse ante la ASA o llamar o hacer todo este procedimiento en línea que se puede también para registrarse, pero no hay una fecha. Se manejó en algún momento, pero luego creo que hubo una reflexión para quitar cualquier fecha que estipulara un límite. En este sentido, Cáritas ha venido acompañando a algunas juntas de agua. ¿A cuántas, si se puede saber, y en dónde principalmente, o cómo ha sido esta ayuda? Nosotros tenemos una vinculación por toda nuestra actividad histórica en promover el agua como derecho humano con muchas juntas de agua, desde Santa Ana hasta La Unión. Pero en el marco de este registro hemos venido apoyando a las juntas de agua de Chalatenango. Estamos hablando de por lo menos 45 sistemas comunitarios de agua, de Arcatao, de Las Vueltas, de San José Las Flores, de San Antonio La Cruz, de Nueva Trinidad, entre otras que hemos venido impulsando. Lo estamos haciendo en San Vicente también, en la zona de Hilo Vasco, en San Esteban Catarina, lo vamos a hacer en San Miguel, ya en Santa Ana también ya se hizo. Es decir que estamos en el marco
de promover el agua como derecho humano, generando esa facilitación para que las juntas de agua sean un sector, en primer lugar, que puedan encontrarse y generar una organización fuerte a nivel regional y nacional, pero además que vean la posibilidad de superar las carencias técnicas, financieras, de gestión que históricamente han presentado, y el Estado, como dice el artículo 1 de la ley, es el garante de, valga la redundancia, de garantizar que esas necesidades puedan superarse. Y esto requiere un nivel de mucha madurez, colaborativo, pensando en las familias, fundamentalmente. No es pensando en fortalecer una relación institucional, sino más bien dirigida hacia las familias, que en su mayoría son las familias más pobres que habitan en el área rural de nuestro país. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, Guillermo. Sabemos que siempre nos queda mucho en el tintero para seguir abordando, pero ya en los últimos minutos, tal vez algún mensaje que usted quiera dirigir a las personas que están todavía en veremos o enliadas a lo mejor y no saben qué hacer, tal vez unas palabras para ellos antes de terminar el programa. Sí, que si todos los sistemas comunitarios del agua deben de hacer una revisión de la documentación que tienen, y si hay alguna duda, pues se pueden contactar con Cáritas o pueden buscar los teléfonos de la ASA y mostrar su interés de registrarse, y seguramente los visitarán. Correcto. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar una vez más con nosotros. Gracias, muy amable. Y gracias a ustedes también por ser fieles a este espacio, el Lumen Gentium, aquí en TVK. Si Dios nos da la oportunidad, estaremos una vez más adelante. Bendiciones para todos.